Hola, muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Estamos aquí checando el audio. Parece que todo se está grabando bien. Hasta donde se encuentre, hermano, un cordial saludo de nuestra parte en esta mañana de sábado 13 de septiembre del 2025, claro está. Decíamos hasta donde usted se encuentre porque le damos gracias a Dios que para este tiempo devocional, reflexión bíblica, palabra de esperanza, tenemos a una gran familia conectada en diferentes partes, incluso fuera de la República. Tenemos a hermanos que nos acompañan en estas transmisiones en los Estados Unidos y también, claro, no en un gran número, pero también en Centroamérica. Y qué decir de México, tenemos una familia en varias partes, una familia espiritual en varias partes, en la Ciudad de México, ni se diga, en Tlaxcala, Querétaro, Chiapas, son lugares preciosos en donde también se nos acompaña con frecuencia y con gusto, pues correspondemos con un cordial saludo, insisto, a todos y cada uno de ustedes. Bien, pues en esta mañana queremos orar por este tiempo, obviamente, pero también, y hablando de lugares, quisiera que nos acompañara a orar por las familias que están encarando un duelo a partir de esta tragedia que se citó recientemente en Iztapalapa. Oremos por estas personitas, sé que usted lo ha hecho, hagámoslo nuevamente. Necesitan de Cristo en esta situación, sin duda. Si siempre necesitamos del Señor, cuanto más en una prueba tan difícil como esta. Así que le invito a orar para que sea un tiempo de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, en esta mañana porque nos permite reunirnos de diferentes lugares como una gran familia en la fe, familia en Cristo, familia Torre Fuerte. Queremos tu guía para este tiempo de reflexión en tu palabra. Señor, de una forma especial nos atrevemos a pedirte en el nombre de tu amado Hijo, por tantas familias que hoy, Señor, están de luto por esta desgracia, por esta tragedia que se desarrolló en Iztapalapa, Señor. Fue una cosa terrible que a muchos nos ha llevado a reflexionar sobre tu grande amor para con nosotros, Señor, y también sobre lo frágil que es la vida. Bendice a todas las familias involucradas, Señor, con tu fortaleza, con tu consuelo, con tu dirección, con tu provisión. Pero muy especialmente, Señor, queremos rogarte en los casos que sea necesario, en aquellas familias, en aquellos hogares donde no te conocen, justo esta sensibilidad les lleve a alzar sus ojos, Señor, a ti, que puedan, Padre, encontrar tu salvación, la salvación que es en Cristo Jesús. Todo esto te rogamos con acción de gracias, en el nombre bendito precisamente de Jesucristo. Amén y amén. Bien, a la reflexión de este día le hemos llamado un clamor silencioso o un clamor en silencio y trataré de explicar el por qué ese título. Pero bueno, vayamos a la palabra de Dios que es en donde partimos. Dice la palabra del Señor, hablando de los siervos, hablando de los obispos, de los pastores, marido de una sola mujer. Esto es, está hablando, sí, de una característica, sí, de un requisito, pero atención, no nos quedemos solamente con ese renglón de tiene que, sino veamos la naturaleza de esa condición. Alguien casado, alguien que tiene esposa. Esta mañana, si usted nos los permite, vamos a reflexionar justamente en las esposas de los pastores. Y para que no se preste a mala interpretación, vamos a hablar de la esposa de un pastor. Sí, porque si pluralizamos se podría malinterpretar. Vamos a hablar de la esposa de un pastor. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, dice la reina Valera Gómez, como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, refiriéndose obviamente al apóstol Pedro. ¿Qué es esta observación? Pues entre tantas cosas que se pudieran mencionar, el énfasis de la necesidad de tener a esa compañera de ministerio, no solamente en el hogar. Entonces, por eso es importante
que en su momento hagamos un paréntesis y hablemos también de ellas, aunque por eso decimos un clamor silencioso, aunque la Biblia no menciona de manera expresa, precisa, ora por la esposa de tu pastor, está más que implícito, es un clamor por la gran necesidad que ellas tienen, que ellas encaran, el desafío que ellas afrontan es más que complejo. Permítame mencionar al menos 5, si no es que 6 características de ese desafío que tienen ellas como esposa de un pastor. Por ejemplo, son observadas con lupa. Cada uno de nosotros en nuestra iglesia tenemos bien considerado, por ejemplo, esta hermana es muy fuerte en la oración, a este hermano le gusta mucho estudiar la Biblia, a esta familia es muy comprometida, esta familia es muy puntual. Tenemos, si no etiquetas, tenemos formas de ir entendiendo cómo es el comportamiento de nuestros amados hermanos. Y a la esposa no la ignoramos, a la esposa del pastor, la tenemos contemplada en ese paneo, en esa observación que hacemos de los miembros de nuestra iglesia. Así que puede suceder cualquiera de estas dos cosas en ese análisis, en esa observación analítica que hacemos para con la esposa de un pastor. Si en el pastor estamos observando situaciones que nos generan un conflicto, ¿qué podríamos decir de una esposa? Pobrecita, nosotros experimentamos esta adversidad, esta vicisitud, pero unas cuantas horas mientras estamos en la iglesia, pero ella que despierta con él, que come con él, que vive con él, puede ser una situación, digamos, conclusión en cuanto a lo que está viviendo, con todo y que no fuera cierto, ¿no? O a la inversa. Bueno, seguramente ella es igual que él, por eso están juntos. Siempre el análisis que hagamos de ellas, incluso involuntariamente, en automático, sin proponerlo, va a ser con ese filtro, con esa sombra pastoral. En un caso, considerándola, en otros casos, pues tal vez catalogándola de manera injusta. Otro desafío, perciben sí o sí el clima de la iglesia. Y cuando decimos el clima de la iglesia, obviamente no estamos hablando del clima natural, sino estamos hablando del clima anímico, del clima que tiene que ver con esa atmósfera que la iglesia esté viviendo particularmente. Con todo y que el pastor sea el hombre más discreto que exista en este planeta, la esposa observa una mirada, observa un tono de voz, observa a un esposo tal vez distraído. O sea, siempre va a poder percibir qué es lo que está pasando. Y bueno, obviamente que se va a requerir, sí o sí, de una total dependencia del Espíritu Santo en la vida de ella, si no queremos que se involucre sentimentalmente. De hecho, va a pasar, pero en esa dependencia de Dios será con el menor estrago posible. Entonces tenemos ahí dos situaciones que en automático ellas encaran por naturaleza, vaya. Hay cierto nivel de soledad, estamos platicando y viene la esposa del pastor y cambiamos el chip, cambiamos la conversación o al menos la amortizamos, le damos otra carita, le ponemos maquillaje. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente al ser la esposa del pastor, esto ella lo puede, al escuchar, lo puede percibir de una manera X y compartirla con el siervo, ¿no? Con el pastor de nuestra iglesia. Entonces, sí o sí, hay una distancia, se establece cierta distancia en el nivel de confianza o en cuanto a hablar de confianza con la esposa del pastor. Tienen también pocas amigas, así como los pastores comúnmente. Y no porque haya un carácter antipático en ellos, sino por las circunstancias eclesiásticas. Un cuarto, el compromiso de aconsejar a su esposo es bastante delicado. Usted y yo entendemos el papel de una esposa para con el esposo, tiene varias facetas, una de ellas es la persona que debe animar, exhortar al esposo, aconsejarlo. Bueno,
pues esta tarea adquiere un relieve bastante significativo al entender perfectamente que lo que la esposa le diga a su esposo pastor puede reflejarse de una manera muy directa en lo que va a suceder dentro de la iglesia, dentro de esa relación pastor-iglesia, iglesia-pastor. O sea, es bastante delicada la tarea, este compromiso que tienen ellas. Un quinto, si están en algún ministerio, porque también puede pasar, este ministerio se va a observar, igual que al principio, el primer punto, se va a tener con un filtro, el filtro pastoral. Ah, bueno, pues obviamente que tiene que haber buenos resultados, hay fruto en su ministerio, porque tiene todo el apoyo, al menos el del pastor. O al revés, ¿no? En ese papel que ellas juegan, en el buen sentido de la palabra, pues nosotros no desarrollar el ministerio con la libertad que tal vez quisiéramos, porque está la esposa del pastor al frente, ¿no? Parecieran cosas lejos de un ámbito eclesiástico, pero siendo honestos, esto es algo que sí, al menos amenaza, en el buen sentido de la palabra, a la vida de una iglesia con cierta frecuencia. Está latente, vaya. Algunos años en el pastorado nos permiten opinarlo de esa forma. 6. Y última, si el pastor menciona la necesidad de pasar un poquito más de tiempo con su familia, ¿a quién cree usted que vamos a voltear a ver? Sin duda a la esposa. ¿Por qué? Porque creemos que muy probablemente por ahí está la queja, ¿no? O de ahí brotó esa necesidad, la entrecomillaríamos injustamente. Así que, haciendo una especie como de resumen, resulta que se trata de una oveja, la esposa del pastor es una oveja en una iglesia, pero resulta que esa oveja es la esposa del pastor de todo ese rebaño. Entonces, quiérase o no, aunque con cierta, bueno, es verdadero, es genuino decir que es una oveja más, pero difícilmente la vamos a ver así. Su compromiso también es significativo. Con todo y que su presencia dentro de la iglesia no sea tan de reflectores, el papel que desempeña esta compañera del pastor es una tarea que, si no es asistida por el poder y la guía del Espíritu Santo, podríamos hablar de situaciones muy tristes, muy difíciles. Así que hay que orar por ellas, hay que tomarlas en cuenta. Descuidar esto, téngalo por seguro que va a tener una repercusión en la vida de la congregación. En mi compromiso y también responsabilidad delante de ustedes, amados hermanos, el aclarar, mi esposa agradece de todo corazón el amor y el respeto que ustedes como iglesia le han dado. Vaya, lo saben, pero más valdría recordarlo para que no se entendiera ninguno de estos puntos como algo que ella está tratando de hacer ver. No, bendito sea Dios, está muy gozosa en Torre Fuerte y eso pues a mí me lleva a sumarme a esa gratitud a Dios y también obviamente a ustedes. Así que ahí está, hermanos, vamos a orar, vamos a concluir con este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido reflexionar en este compromiso que como iglesia tenemos. Tenemos compromiso para con nuestros pastores, Señor, así como ellos para con nosotros, pero dentro de este esquema, si le podemos llamar así, dentro de este ámbito eclesiástico, Señor, hay una figura muy importante, comúnmente no mencionada. Estamos hablando de la esposa, de aquellos siervos a los que tú llamas para servirte en tu obra. Sin duda, el compromiso que también pones en las manos de ellas es complejo, es elevado, pero no están solas. Eso lo sabemos, Señor. Te tienen principalmente a ti y también, comúnmente, bendito seas por ello, una iglesia que les abriga, que les respalda, que les apapacha, diciendo esto sanamente. Y gracias, Señor, porque todo esto permite en ese compromiso que nos das de orar unos por otros, de ver unos por otros, de ayudarnos todos. Podemos disfrutar, por ende, de una iglesia sólida, saludable, a partir de siervos fieles, una iglesia firme. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, es por cuestiones de salud que tuvimos que compartir este devocional con el cubreboca, incómodo por cierto, pero créame que preferí hacerlo en esta ocasión al menos de esta manera. Disculpe por ello, pero bueno, sabe usted que con calma leemos, con detenimiento leemos los saludos, los motivos de oración, cualquier comentario que usted deje en esta transmisión, ya sea en este momento o más adelante, igual en la plataforma de YouTube, procuramos darle en su momento respuesta, pero se lo agradecemos de antemano. Ya sabe, tenemos 4 servicios, 8:30, 10 de la mañana, mediodía, es decir, a las 12 y también a las 2. De las más actividades que son bastantes y por eso casi nunca me atrevo a anunciarlas aquí para no cruzar cables, usted puede enterarse con lujo de detalle a través de las redes sociales y o de la página web de nuestra congregación. Reciba de nuestra parte un fuerte abrazo, que sea un sábado muy bendecido para usted, para su familia, para todos sus seres queridos. Hasta pronto.